Hermanos, para nosotros también es un privilegio, es de mucha alegría. Sinceramente, hermanos, no lo digo nomás porque estoy delante de ustedes, ¿verdad? Sino es de verdad, Dios sabe, cuando estamos aquí nos sentimos en casa. Así es que eso tiene mucho que ver con la calurosa bienvenida, por esa forma en la que nos reciben, y se los agradecemos mucho, hermanos, tanto un servidor, mi esposa, mis hijos. Hoy nos acompaña mi suegra también, hermanos, aquí de este lado con nosotros, y estoy muy agradecido con el Señor, hermanos, porque pues no sé si había tocado que estuviera mi suegra con nosotros, hermanos, pero no le voy a contar toda la historia. Pero antes de conocer a mi esposa y antes de conocerla, hermano, primero conocí a mi suegra. ¿Sí? Primero me gané a mi suegra. Ya lo demás, hermano, fue muy sencillo. Ella se encargó de todo, hermano. ¿Sí? Ella me la llevó, ella me la presentó y no se hable más, ¿verdad? No, hermano, gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Porque sí, Dios se mueve siempre de maneras muy impresionantes y maravillosas. Y gracias a Dios porque nos permite estar aquí, hermanos. Y sinceramente me he gozado en este tiempo. A veces uno que está un poquito involucrado en el servicio al Señor, ahí en la iglesia donde uno sirve, a veces uno le da eso como Marta, ¿verdad? De andar atareado con tantas cosas. Y cuando venimos aquí, hermano, pues ahora sí que venimos y pues no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Y nos gozamos en el Señor cuando nos quitamos de la mente presiones de y esto y hasta lo otro. Así es que me he gozado mucho esta mañana, hermanos, con ustedes, alabando a Dios. Y qué mejor día que cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle, hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios para no tomar más tiempo. Y vamos a leer, hermanos, todo, hermanos, encajó a la perfección, se lo aseguro. Los testimonios, los cantos, me he gozado y pareciera que todos nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y le voy a invitar a leer ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9, precisamente el último canto que entonaban nuestros hermanos. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es este acontecimiento, que precisamente ese canto está basado en este pasaje de primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Es una lectura un poquito extensa, hermanos, son 6 versículos, pero es necesario. Le voy a invitar a que siga la lectura con su vista mientras un servidor lo lee en voz alta. Doy un pequeño tiempo para que lo podamos encontrar. Repito, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Qué bueno. Mire, lo voy a leer. A lo mejor no coinciden las versiones, no lo sé, pero lo voy a leer en voz alta. Sígame la lectura con su vista. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a Jesucristo a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.
Qué hermoso pasaje, hermanos. Cuando empezaba a estudiar y a prepararme, hermanos, sinceramente meditaba y yo decía, Señor, pues ¿qué puedo hablar que mis hermanos no sepan ya, verdad, sobre esto tan hermoso como la resurrección? Pero a medida, hermanos, que profundizaba, es un tema que no tiene fin. Es un tema que no se termina en ningún momento, que sigue fluyendo para nosotros esperanza precisamente, que sigue fluyendo para nosotros tanta bendición. Y terminé gozándome mucho en este pasaje, hermanos. Y antes de empezar a analizar cada una de las verdades que están aquí, hermanos, me gustaría hacerle una invitación por unos segundos a imaginar algo conmigo. Imagine, no quiero que esto nos vaya a poner melancólicos, estamos de fiesta, alegres, pero por un momento imagine a algún ser querido que perdió hace tiempo, 1 año, 2 años, no lo sé, a un ser querido, imaginen, que ya no está con usted, pero que en este momento, en este mismo instante, usted lo pudiera ver frente a usted, vivo. Estoy seguro, hermanos, de que eso causaría una fuerte impresión en nosotros y nos costaría creerlo. ¿Por qué? Porque la muerte, hermanos, es un elemento que entendemos como parte de la vida. Ver a una persona que ya falleció viva otra vez es difícil de asimilar. No lo consideramos algo normal o natural. Es natural ver a un bebé nacer, es natural ver a un niño crecer, es natural ver a una persona envejecer, y aunque no es agradable, también es natural ver a una persona morir. Pero ver a una persona que ya murió vivir otra vez es algo difícil para la lógica y el entendimiento humano. Es algo que reta nuestro entendimiento. Imagine ahora lo que significó para sus discípulos, los primeros discípulos y seguidores de Cristo, el ver a su maestro, quien había sido crucificado unos días antes, unas horas antes, que había sido crucificado, que lo vieron y que después lo sepultaron, que ahora estaba vivo. A veces somos un poquito estrictos y criticamos a Tomás, ¿verdad? Por incrédulo, ¿verdad? Ah, ese Tomás, qué bárbaro. Tal vez nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque en la lógica humana esto es algo que va en contra de la naturaleza. ¿Cómo puede ser? Si lo mataron, si enterraron, atravesaron sus manos, sus pies, su costado. Por eso dijo, a lo mejor ustedes están alucinando, con tanta tristeza, hasta que yo no lo vea y lo toque y me asegure que es. Yo no creo. La verdad, hermanos, no es fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque eso cambiaba todo lo que hasta ese momento era normal y era natural. No había nada en contra de la muerte. Y muchas veces, incluso hoy en nuestros días, hay una frase por ahí, ¿verdad? Que todo tiene remedio menos la muerte, ¿verdad? Pero Cristo vino y cambió todo eso, hermano. Cristo ha cambiado todo eso. El hecho de que Jesucristo haya resucitado ha cambiado toda la manera en la que las cosas las podemos ver. Eso tiene repercusiones, tiene consecuencias. Ya no es lo mismo después de aquel día en el que Jesús se levantó de la tumba. Ya no es lo mismo. Para los discípulos de Jesús también cambió todo. Ahora nacía una esperanza. Por eso dice Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y quiero que se lleve estas palabras en su corazón, hermanos. Una esperanza viva. ¿Qué es esto, hermanos? Dios nos ha dado en Jesucristo una esperanza viva.
cuando hablamos de la palabra esperanza, a veces la usamos de una manera que podríamos decir como algo que ya es mínimo, ¿verdad? Lo usamos, bueno, tengo la esperanza de que, ¿verdad? Sí. Tengo la esperanza de que mi esposa haga unas tortillas a mano. Es una esperanza, se crea, ¿verdad? O las esposas, tengo la esperanza de que mi esposo por fin pinte la casa, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos. Una esperanza, pero lo usamos como algo que ya casi está perdido, hermano. Como que guardamos ahí una esperanza. Pero aquí, hermano, lo que la palabra de Dios nos habla no es algo así, es una esperanza viva, una esperanza completa, una esperanza que es más una certeza, ¿sí? Algo que está firme, que es lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, hermano, hace posible el nuevo nacimiento y nos otorga una esperanza viva con grandes beneficios a nuestra vida. Sí, hermano, este acontecimiento, la resurrección de Jesucristo, hizo posible y sigue haciendo posible el nuevo nacimiento y nos otorga a aquellos que han nacido de nuevo una esperanza viva con grandes beneficios, hermano, para nuestra vida. Aquel maestro, aquel Jesús que caminó en esta tierra, que sus pies se llenaron de tierra, que abrazó al leproso, aquel Jesús que dijo que era el Hijo de Dios, que dijo que era el único camino, la verdad, la vida, la resurrección, el pan de vida y todas esas enseñanzas que él dio, ahora tomaban un sentido diferente. Ahora era distinto. ¿Por qué? Porque sí había muerto en la cruz, pero ahora había resucitado. Él había vencido el poder de la muerte. Eso, hermanos, es algo que es tan grande, porque la muerte, como le comencé diciendo, hermanos, es algo que lo consideramos normal. Nos duele mucho cuando alguien fallece, cuando alguien parte con el Señor, pero entendemos que es normal, que todos algún día vamos a enfrentar eso, si Cristo no viene antes, pero lo asimilamos como algo normal. Pero el hecho de que Jesucristo haya resucitado, hermanos, implica la derrota de la muerte, la victoria de la vida, donde ya ahora sí se vislumbra una verdadera esperanza, hermanos. En Hechos capítulo 2, me gustaría que me acompañara, hermano, rápidamente. Hechos capítulo 2, versículo 22. En todo el capítulo encontramos este sermón que Pedro predicó por primera vez después de que el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén, en aquel aposento. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a explicar y a predicar lo que estaba sucediendo. Pero en el versículo 22 dice de esta manera: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Note el 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y esta frase, hermanos: porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que quedara él en la tumba. Él se levantó, él venció la muerte, lo que ningún ser humano ha podido hacer ni puede hacer. Solamente Jesucristo lo logró. Venció la muerte, se levantó. Y hermanos, claro, Jesucristo levantó otras personas de la tumba. Está Lázaro, el hijo de la viuda, claro. Pero hermanos, ¿quién levantó a esas personas? Jesús mismo. Pero Jesús, ese que había dado vida a Lázaro, ahora estaba en la tumba.
Ahora estaba ahí, hermano. Esto era singular. Esto era algo diferente. No era lo mismo que lo de Lázaro, que lo de aquel hijo de la viuda. No, era diferente. Era Jesucristo el que estaba en la tumba. Y para sus discípulos al principio les costó trabajo, hermanos. Cuando vieron a su maestro, que lo arrestaron, que se lo llevaron, parecía que la esperanza se esfumaba, que aquello que habían visto en su maestro, pues ya se lo iban a arrebatar. Y más cuando veían a Jesús que no se defendía, porque pensaban que él iba a restituir el reino de Israel en ese momento. Pero no, ahí estaba Jesús, que no abría su boca, que como un cordero manso, ahí estaba. Y lo maltrataron y lo escupieron y él no se defendía. Y tal vez los discípulos decían, pues ya se acabó todo. Nos enseñó muy bonito, pero ya se acabó todo. Pero no entendían que esto era parte del plan de Dios, era determinado por Dios y que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Él se levantó, hermanos, al tercer día. En la historia de Israel, hermano, Abraham, el patriarca de Israel, había muerto. Moisés, el que les había dado la ley y los había sacado de Egipto, había muerto. El gran rey David había muerto. El gran profeta Elías ya no estaba. Pero Jesucristo resucitó. Jesucristo se levantó. Por eso cambiaba todo. Ahora sí había esperanza. Ahora todo lo que se había dicho y los profetas y todo tomaba sentido. Porque la muerte, la consecuencia natural del pecado, había sido vencida, derrotada. Cuando Jesús murió y pagó la deuda por nosotros y se recibió ese pago, ya no hay condenación para los que creen en Cristo. Y si ya no hay condenación, ya no hay muerte tampoco. Ahora hay vida. Se ha derrotado la muerte. Por eso, hermano, es una esperanza viva. O sea, es algo que late, algo que fluye, algo que debe palpitar en nuestros corazones. Es una esperanza que hemos recibido de parte de Dios, según lo escribió Pedro. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué finalidad? Bueno, tener una esperanza viva nos fortalece en medio de las diversas pruebas que enfrentamos en el presente, con el propósito de perfeccionar nuestra fe. Esta fundamental verdad, hermanos, sobre la resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva que se convierte en una fuente de fortaleza cuando tenemos que enfrentar las diversas pruebas, porque las tenemos que enfrentar, hermano. No hay atajos. En el camino del Señor no existen los atajos, ¿sí? Como hoy le hacemos, ¿verdad? No, pues me voy a ir por acá y a veces nos sale peor, ¿verdad? No, en el camino del Señor no hay atajos. Es necesario que enfrentemos diversas pruebas. Lo dijo Jesús, lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, Santiago. Lo encontramos en toda la palabra de Dios. Es necesario que atravesemos por pruebas, porque la prueba fortalece nuestra fe, purifica. De la misma manera que el fuego purifica el oro, las pruebas purifican nuestra fe. Y la fe, dice Pedro, es más valiosa que el oro. ¿Lo cree, hermano? Si yo le dijera que allá afuera dejé una cubetita con oro, ¿qué haría? No, hermano, no se levante, no se crea, nadie se levantó, hermano. Pero el oro, hermano, pues es algo muy valioso. Pero dice la palabra de Dios que la fe, nuestra fe, es más valiosa que el oro. El oro es perecedero, o sea, se acaba. Pero dice la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, es purificada, es perfeccionada a través de las pruebas, hermano. Cuando tenemos que enfrentar diversas pruebas, hermano, en nuestras vidas, puede ser que vengan pensamientos de por qué. Pero, hermano,
dejemos a un lado esa pregunta, ¿por qué? Ya debemos de saber por qué. Dios está fortaleciendo nuestra fe. Es necesario. Mejor digámosle: Señor, ¿qué quieres que aprenda a través de esta prueba? ¿Qué quieres tú que aprenda? Y hermano, Dios no nos ha dejado solos en esas pruebas. Él está con nosotros y nos ha dado una esperanza que es una fuente de fortaleza en esos problemas, en esas dificultades. Lo que necesitamos hacer, hermano, es empezar a mirar esas pruebas a través del lente de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, ¿qué es la enfermedad? Cuando tenemos la certeza de que por la resurrección de Jesucristo también resucitaremos y viviremos para siempre con Él. ¿Qué es la enfermedad? No estoy minimizando, hermano, el dolor que podemos llegar a sentir en esas pruebas. No lo estoy minimizando. Ni estoy diciendo que está mal que lloremos en las pruebas. No, es normal. Pero tenemos que empezar a verlos a través de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo está vivo. Sí, hermano, pasó hace más de 2000 años, pero es una verdad presente, es una verdad continua, es una verdad que no se acaba, que no se extingue, que no pasa de moda. Es tan aplicable para nuestros días como para mañana y para muchos días en el futuro. Cristo resucitó. Y si yo tengo que atravesar por la enfermedad, Cristo resucitó. Si tengo que morir, la muerte ya no me va a detener. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y los que han creído en Él ya no morirán para siempre. La muerte se ha convertido nada más en un medio de transporte a la presencia del Señor. Qué glorioso, hermano. Antes, pues la muerte era el final. Ahora, para los que creen en Cristo, la muerte no es el final, hermano. Lejos, no es el final. De modo, hermanos, que cuando enfrentamos esas adversidades, pensamos a veces en la fidelidad de Dios. Claro que eso es algo que nos fortalece también. Pero ¿cuántas veces ha pensado en que Cristo no está muerto? Porque, hermano, cuando nos enfermamos, y sobre todo si las enfermedades son de esas enfermedades medio peligrosas que pueden llevar a la muerte, pues sí sentimos, ¿verdad, hermano? De repente cuando el médico nos dice esto, lo otro, ay, Señor. Hace unos años mi esposa tuvo que hacerse unos exámenes médicos que cuando uno escucha ese tipo de exámenes médicos, uno pues ya se imaginan cosas, y a veces la mente de nosotros es tan imaginativa, ¿verdad? Que nos vamos imaginando tantos escenarios, ¿verdad? Y yo recuerdo un día que salí de mi casa pensando en eso. ¿Y qué si mi esposa tiene esto? ¿Qué si el examen es positivo? Y sentí tristeza, hermano, la verdad. Andaba yo en mi trabajo, pero mi corazón estaba afligido. Y Dios, esa ocasión recuerdo tanto el Salmo donde dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y ese versículo me fortaleció muchísimo, hermanos. Pero de verdad, hermano, cuando vemos estas situaciones, pues se sacude nuestra vida. Se sacude. Pero, hermanos, no puede ser de la misma manera que cuando no conocíamos a Cristo. Porque ahora tenemos esperanza viva. Ahora tenemos una esperanza que no es una ilusión, es una certeza. Es algo que es firme, algo que no cambia. No es algo que está en veremos, es algo que está seguro y garantizado. Si Cristo resucitó, ya no hay dominio de la muerte en aquellos que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo. Esto es posible.
Todas las pruebas, hermano, todas las dificultades, cualquiera que usted tenga que enfrentar, cuando vienen problemas de todo tipo de índole, el hecho de que Cristo haya resucitado es una esperanza, hermano. Cuando escuchaba el testimonio de nuestra hermana, pensaba también, hermano, cuántas vidas y cuántos ejemplos y testimonios diferentes existen de diferentes cosas. Cada quien vivió historias diferentes y todas en cierto grado difíciles, en cierto grado tristes. Y cuando ella decía que a lo mejor pensaban que era la persona que a lo mejor en la última en la que pensarían que Dios alcanzaría. Bueno, hermano, eso es posible gracias a que Cristo resucitó. Es posible que una persona pueda nacer de nuevo gracias a la resurrección de Jesucristo. No importa si el corazón es tan duro, no importa si ha experimentado tantas y tantas cosas, Dios puede hacer renacer ese corazón. Dios puede dar un corazón nuevo, una nueva vida. Porque a veces sí pensamos, hermano. A veces incluso llegamos a decir, en mi caso, hermanos, hay personas en mi trabajo, compañeros de trabajo, que a veces es inevitable, hermano, en nuestra humanidad dejar de pensar eso, ¿verdad? Y cruza ese pensamiento así, este tremendo, no, este tremendo, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Yo sé que tú puedes salvar, pero este tremendo, está tremendo, ¿verdad? En nuestra mente humana, hermanos. Pero Dios tiene el poder, hermano, de transformar todo corazón. No importa el pasado y la historia que han vivido, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Hay esperanza, hermano. Si su familiar, si su ser querido, usted lo ve y dice, yo le he hablado tantas veces y parece que nunca va a creer. Cristo resucitó, hermano. Y sí es posible que corazones así puedan nacer de nuevo. No importa su historia, no importa el pasado, no importa lo que vivieron, todo Cristo lo puede transformar. Hay matrimonios que viven o que están a punto de separarse, de destruirse por el pecado. Dios tiene el poder de restaurar y hacer las cosas nuevas, porque Cristo resucitó. No está en la tumba, hermano. No está. Cualquier otro líder que fue grande en el pasado está bajo la tierra. Su cuerpo ya es polvo. Jesucristo no, hermano. Jesucristo venció la muerte, se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y desde allá Él intercede por nosotros siempre. Él está obrando, Él está actuando constantemente. Decía la hermana que testificaba y estaba ahí y sentí la presencia de Dios, porque Dios está vivo. Porque Dios está vivo. No sé si exista una persona aquí en nuestros medios hoy que aún no ha creído en Jesucristo, no sé. Pero te digo una cosa, amigo, Cristo vive. Y Cristo puede cambiar toda tu vida. Y sabes una cosa, hay algo especial de Cristo, que Cristo no cambia las cosas parcialmente. Cristo no cambia las cosas a medias. Cristo cambia todo completamente. Jesús no solo le da una manita de gato al corazón, Jesús te da un corazón nuevo. Nuevo. Sí, hermano, nuevo. Porque Él tiene el poder. Él resucitó. De modo, hermanos, que esa esperanza es una fuente de fortaleza para nuestra fe en medio de las diversas pruebas. La que sea, hermano, menciónela usted. Todos enfrentamos diferentes dificultades. Véala, lo animo a que vea esa dificultad a través de la resurrección
de Jesucristo. En todo podemos encontrar esperanza por Jesucristo. Pero no solo eso, hermanos. También dice la palabra de Dios en el versículo 8. Dice: ustedes lo aman a Jesucristo a pesar de no haberlo visto. Nosotros no lo vimos, hermano, pero le amamos. Y Jesús dijo una cosa precisamente cuando habló con Tomás: dichosos, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. ¿Cuántos vieron a Jesús cuando resucitó? Ninguno de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Somos dichosos porque creemos sin haber visto. Y no solo creemos, sino le amamos a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vemos ahora, creemos en Él y nos alegramos, note, con gozo indescriptible y glorioso. Esta esperanza que provoca la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas nos infunde de un gozo indestructible, indescriptible y glorioso. Indescriptible, hermano. A ver, hermano, descríbamelo. Pues no, dice que es indescriptible y glorioso. Exactamente, hermano, es un gozo que no podemos explicar. Es increíble que podamos estar atravesando por adversidades y aún así experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas. Es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. Y nos gozamos, hermano. Y yo los veía cuando estábamos entonando esas alabanzas y cantando a Dios, el gozo que nace de nuestro corazón, porque creemos que Jesucristo vive. Y es algo digno de celebrar todos los días. Es algo digno de celebrar año tras año, mes tras mes, día tras día. Cristo no está muerto, Cristo resucitó y Él está reinando, hermano. Hoy en nuestros días estamos viendo algo que tristemente está creciendo a nuestro alrededor. Y eso es, hermanos, un rechazo hacia Dios. Un rechazo, no sé, creo yo que es distinto en cierta forma, en la forma en la que se expresa de parte de la sociedad y a veces de los gobiernos, de muchas cosas. Antes había al menos cierto respeto ante el nombre de Dios, ante las cosas que tenían que ver con Dios. Hoy en nuestros días ya no existe eso. Existe un rechazo, existe un señalar a Dios y el cristianismo como cosas que incluso pueden ser o que pueden causar daño a la sociedad. Y es algo que tiene que suceder, hermanos. No nos gusta, pero tiene que suceder. La gente cada vez pone más en duda la palabra de Dios, a Dios y las cosas que la palabra enseña. Pareciera que creer en Dios es algo anticuado y que vivir bajo los principios bíblicos es algo obsoleto. Entonces hay un rechazo. A veces, le repito, hasta incluso de los mismos gobiernos. Y cuando vemos todo eso crecer, hermano, debemos recordar que Cristo reina, que Cristo vive y que las cosas que están sucediendo no están fuera del control de Dios. Dios permite y está en control de todas las cosas, hermano. Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando. Podrán los hombres y los poderosos, como dicen en los salmos, hablar en contra de Dios, pero Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, y todo lo que quiere hará, y seguirá obrando y seguirá gobernando sobre todas las cosas. De modo, hermano, que no debemos tener temor, porque existe un rechazo,
Y a lo mejor ese rechazo va a incrementar con el tiempo. A lo mejor la libertad que hoy tenemos para alabar y glorificar a Dios no sea la misma en unos años. No lo sabemos, no lo sé. Pudiera ser, porque existe esa hostilidad, está creciendo esa hostilidad. Pero hermano, nuestro Rey no está en la tumba, resucitó y está reinando. Eso significa que todo está bajo su control. Aún las personas más contrarias, aún las personas que se oponen más, todo está bajo la mano y el control de Dios. No debemos tener temor. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó y Él dijo que va a regresar, hermano. Cuando Él dijo que iba a resucitar, hermano, muchos se burlaron. E incluso sus más cercanos dudaron. Pero Jesús resucitó. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo cumplió. Y si Él dijo que va a regresar por su iglesia, lo va a cumplir. Lo va a hacer, porque no está muerto, hermano, está vivo. Y eso, hermano, es esperanza, porque tenemos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. ¿Cuántos tienen una herencia, hermanos, aquí? ¿Sí? Lo veo como... Sí, hermano. Y no estoy hablando de la herencia que le puedan dejar sus padres aquí. Estoy hablando de esta herencia, hermano. Sí, hermano. Porque alguno que otro volteó a ver a su papá. ¿Es cierto, papá? ¿No me habías dicho? No hablo de esa, hermano. Porque esa sí se contamina. Esa sí se destruye. Se marchita, se acaba, se esfuma. Pero esta herencia, hermanos, que tenemos por la resurrección de Jesucristo, esa nadie se la roba. Esa no se destruye, no se contamina. Qué glorioso, hermano, esto. Qué glorioso. Tenemos esperanza. Podemos alzar nuestra mirada y ver hacia arriba y saber que tenemos una esperanza viva. Saber que tenemos una herencia en Cristo. Saber que la muerte no termina con nosotros, sino que vamos a estar en la presencia de nuestro Rey, aquel que murió por nosotros y que también resucitó. Eso debe transformar toda la manera en la que vemos las cosas, toda la manera en la que enfrentamos las cosas, hermano. Le animo a que ya no vea las circunstancias de la misma manera. Recuerde siempre: Cristo, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, resucitó. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Y quiero finalizar con esto, hermano. Hay una cosa con la que luchamos también. Y esa, hermanos, es nuestra propia naturaleza caída, que nos quiere llevar una y otra vez al pecado. Y fallamos a Dios en ocasiones. No quisiéramos, pero nos equivocamos, fallamos. En ocasiones no somos tan fieles a Dios como quisiéramos. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero hay oraciones que son diferentes. Hay oraciones que llegamos a Dios y le decimos: Señor, ¿cuándo voy a dejar de pecar? ¿Cuándo voy a dejar de ofender a mi esposa? ¿Cuándo voy a dejar de regarla, como decimos? Ofendí a mi hermano sin querer, tal vez. Señor, no he hecho lo que se supone que debería estar haciendo. Y llegamos como Pablo: Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne? Pero sabe una cosa, hermano, también eso ya fue vencido por Jesucristo cuando se levantó de la tumba.
el pecado ya no reina más en nosotros. Sí nos hace tropezar, ciertamente, pero ya no nos puede dominar y ya no vamos a ser más sus esclavos. Ya no se cobije ni se escude en ese pensamiento: es que no puedo contra mi carne. No, porque Cristo resucitó y el pecado y la muerte están vencidos. Esos hábitos, esas cosas también se pueden vencer porque Cristo resucitó. Hay esperanza, hermano. ¿Sabe qué era lo que causaba la muerte? El pecado. La paga del pecado es muerte. Pero si el pecado ha sido vencido, la muerte también ha sido vencida. Cuando vamos a la presencia de Dios, el Padre nos ve y no nos ve nuestras obras, no ve lo que hemos hecho. Ve a Jesucristo, su Hijo. Esas vestiduras de justicia que fueron puestas sobre nosotros. Por eso podemos entrar, hermano. Por eso podemos postrarnos y hablar con Él. De otra manera sería imposible. Pero Jesucristo murió. Él cargó mi culpa y me dio su justicia. Y ahora, por su muerte y resurrección, tengo esperanza de que un día, como dice Pedro, recibiremos esa completa salvación. ¿A qué se refiere? Que un día también vamos a ser liberados de esta carne y vamos a ser completamente libres, glorificados como Él, sin pecado, sin mancha. Ya nos vamos a ver y ya no nos vamos a ofender. Ya no vamos a ofender a nuestro Señor. Ya no vamos a pecar. Seremos libres también del pecado. Y todo eso gracias a una cosa: Cristo venció la muerte para darnos esperanza a todos nosotros. Tiene usted, mi hermano, con usted ahí una esperanza viva que palpita y debe palpitar en su corazón. No es motivo de fiesta, no es motivo de alegría, hermano. Glorifiquemos pues a Dios en esta tarde, hermano, por este gran regalo de Dios. Yo quiero finalizar con una oración, hermano. Usted puede levantarse, pasar, no sé cómo lo haga, pero le invito a que oremos al Señor. Ojalá que esta verdad de su palabra nos haya llevado a dimensionar el grande beneficio de la resurrección de Jesucristo y la enorme esperanza que tenemos, tan firme, tan cierta en Jesucristo.